Jesucristo enseñó que hay dos clases de cristianos: el cristiano de la puerta angosta y el cristiano de la puerta ancha. El cristiano de la puerta angosta se esfuerza por entrar al cielo. En cambio, el cristiano de la puerta ancha no entrará al cielo. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. La mayoría de los cristianos son de la puerta ancha, pocos son los de la puerta angosta. Muchos son llamados y pocos escogidos. Todos los cristianos, tanto los de la puerta ancha como los de la puerta angosta, reciben la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Todos los cristianos, tanto los de la puerta ancha como los de la puerta angosta, pueden pedir a Dios y recibir. Porque para recibir basta con pedir sin dudar, con fe, y la promesa de Dios de dar se cumple. Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe sin dudar nada. El cristiano de la puerta angosta permanece en la palabra del Señor y es guiado por el Espíritu que guía a toda verdad. En cambio, el cristiano de la puerta ancha permanece en la palabra de una doctrina adulterada y es cautivo de un espíritu de engaño enviado por Dios como castigo por elegir la mentira. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se complacieron en la injusticia. El cristiano de la puerta angosta acepta ser corregido. En cambio, el cristiano de la puerta ancha tiene el corazón endurecido por causa de la ley del pecado y no acepta ser corregido. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. El siguiente mensaje tiene por finalidad, además de obedecer el mandato de corregirte, el que puedas hacer un autodiagnóstico y concluir si sos un cristiano de la puerta angosta o un cristiano de la puerta ancha. Existe una gran posibilidad de que rechaces este mensaje, pero aún así debo enviártelo. La causa del posible rechazo tiene que ver con que los textos bíblicos enseñan que Dios solo perdona la práctica de un falso principio. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En este mensaje vengo a advertirte que yo he presenciado cómo vos practicabas varios falsos principios y los textos bíblicos enseñan que Dios te tiene bajo castigo de condenación. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se complacieron en la injusticia. Este mensaje contiene un conjunto de pensamientos, sustentados en la palabra del Señor. El rechazo sucederá si tu alma no quiere renunciar a lo falso, a la práctica de las falsas doctrinas que te indicaré. Si por el contrario experimentases temor en Jehová y vergüenza por los pecados y las desobediencias que te reclamaré, tendrías entonces alguna oportunidad de recibir el arrepentimiento que derrama Dios cuando sana y perdona. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es quien nos da el arrepentimiento, es decir, el querer como el hacer.
Y Jesucristo es quien nos liberta del pecado. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y también Jesucristo es quien da la capacidad de entender las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En mi carta anterior, enviada en junio del 2009, te explicaba las consecuencias de practicar falsas doctrinas. Cómo Dios castiga a los que adulteran el mensaje de la palabra, cubriéndolos con un espíritu de engaño, quien hace creer que lo falso es verdadero, con la finalidad de que no te confieses, no te arrepientas, y así no seas sanado ni perdonado, por cuanto Dios desecha las almas que quebrantan su doctrina. De estos dos pasajes, 2 de Tesalonicenses 2:1 y Mateo 5:19, se entiende que únicamente una diferencia o cambio te será perdonado. Pero si es más de uno, vivirás bajo el engaño enviado por Dios y finalmente arderás en el infierno. Personalmente no estoy de acuerdo con tanta exigencia, pero es así. A continuación recibirás el mensaje más dramático de toda tu vida cristiana. Como decía anteriormente, posiblemente te manifestarás con intolerancia y lo desecharás. Pero esto es por causa del espíritu de engaño, explicado párrafo arriba. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero lo cierto es que debo reclamarte el operar por acción o por omisión como un verdadero impedimento para que toda la congregación y yo podamos llevar una vida cristiana de obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ay del que haga caer a los demás. Calificar para entrar al cielo es de por sí difícil. El justo con dificultad se salva. Rechazar este mensaje conllevará para vos trágicas consecuencias. Al que oye mis palabras y no las guarda, ella le juzgará en el día postrero. Imagínate a cada versículo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, los vigentes, presentándose en tu sepulcro y determinando si los cumpliste o no. Guardar la palabra no significa leerla u oírla, sino ponerla por obra. Sin acepción de personas, Dios juzga según la obra de cada uno. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo te estoy pidiendo una reunión desde hace 4 años y vos no das. Y la palabra dice, si te piden, da. Si te piden, da. Exhortarte es un mandato de la palabra. Este principio doctrinario de la atalaya, profetizado por Ezequiel, a ti te he puesto por atalaya. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si tú no hablares, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aunque los castigos del antiguo pacto no están vigentes, el principio sí está vigente y Jesucristo lo perfeccionó y lo enseñó en el nuevo pacto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la razón que motiva mi mensaje: obedecer a la palabra. No existe ninguna otra razón. Hoy finalmente ha llegado el tiempo de exhibirte los errores doctrinarios que vos practicaste y enseñaste, los cuales percibí en mis 2 años de congregación aproximadamente. Me tardé porque debía hacer un exhaustivo estudio de las Sagradas Escrituras, el cual te envío en tu favor, y considero un trágico error de tu parte desconsiderarlo o incluso desecharlo sin tomarte un tiempo para evaluarlo atentamente. Examinadlo todo,
retened lo bueno. Incluso fíjate que analizar este mensaje te es mandado por Dios. ¿Existe en la Biblia una promesa de perdón y sanación para vos? Si procedes conforme está escrito. Debes renunciar a lo falso y confesarme tus pecados, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero si pretendés persistir en estos pecados, por causa de la ley del pecado, tu corazón se endurece y te lleva a ser indiferente a mi reclamo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De continuar esta situación, no podré remitir tus pecados y debo retenértelos. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La Biblia enseña que sos cautivo de la mentira que practicás y enseñás. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Muy probablemente fuiste dañado doctrinariamente por quien te discipuló, quien a su vez practicaba estas distorsiones. Desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi temor a Dios me llevó a verificar si lo que pienso está dentro de las Escrituras. En este mensaje te demostraré que vos cambiaste algunas Escrituras y que inexorablemente esto provocó tu extravío. Él atrapa al astuto en su propia astucia. Si comprendés que mientras lees este mensaje, Dios examina tu alma y es a Él a quien debes temer y obedecer, si querés ser sanado y perdonado, entonces debes avergonzarte y renunciar voluntariamente a lo falso. Básicamente vos practicás y enseñás muchos principios de la palabra del Señor distorsionados, adulterados. Para esto debiste agregar, reemplazar o quitar palabras de los textos de las Sagradas Escrituras. Recordá por qué no le podés agregar a la palabra doctrinas de hombre o doctrinas satánicas. He presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprender a pensar sin modificar absolutamente nada de la palabra, aprendizaje que vos no has iniciado, y te lo demostraré.